Ok, buenos días con todos, ¿cómo están? Me voy a presentar, creo que ahora no tengo moderador. Mi nombre es Cecilia Beltrán, soy químico farmacéutico, eh, soy máster en farmacoepidemiología y farmacovigilancia por la Universidad Alcalá de Henares de España. Bueno, a punto de sacar ya la tesis también de salud pública con mención en gestión hospitalaria, que la tengo muchos años retrasada, pero ya pronto, espero en estos meses sustentar. Y esto, bueno, me invitaron para darles el tema de salud pública. Yo sé que ustedes están postulando para la especialidad. Es importante de que lo que yo les pueda compartir sea referente, ¿no? Ya ha habido experiencias en exámenes, ¿no? Saben los puntos claves relacionados a la salud pública, leer siempre bien las preguntas que les hagan, ¿no? En relación a su examen. Ok, estamos 23 conectados. Eh, Esta es la declaración de conflicto de interés, que no representan a la institución o las instituciones donde pueda laborar, es netamente académico, ¿sí? Ronald, cierra tu micrófono. Ok, el doctor Wilder, que es el encargado de todo lo que es especialidad y serum, tiene un temario, ¿no? El temario también está basado en el requerimiento de la academia en relación al postulante, ¿no? En este caso, el temario para salud pública es saber qué es salud, en sí la enfermedad y qué es salud comunitaria, ¿no? Tenemos niveles preventivos, también hay nivel preventivo 1, 2, 3. Ver la demografía dinámica. En este caso, la información que encontré es del INEI. Hay una publicación del 2020 que es la más actualizada, no lo he encontrado. Ahora último, creo que ya están planificando para este año hacer una actualización. El concepto de epidemiología, sobre todo eso lo van a ir profundizando cuando ustedes ingresen a la especialidad, básicamente por estudios, medidas de asociación, ¿no? Y la protección y prevención de enfermedades determinantes sociales, que son como conocidos por el DSS y el modelo de atención integral en salud con enfoque en familia y comunidad, que es el MAIS, ¿no? Seguramente algunos han encontrado. Bueno, voy a empezar. Tenemos 2 horas para... eh, Ronald, esto, si me ayudas, la persona que quiera intervenir, de repente no va a poder activar su micrófono, por favor, le habilitas, ¿ya? Ok, doctora, está bien, estaré atento. Estate atento, ya. Entonces, empezamos. El concepto de salud pública y enfermedad. ¿Qué entienden ustedes por salud? ¿Qué es salud? Si pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, igual los leo. ¿Qué entienden por salud? ¿A qué les suena salud? ¿No? Y a todos los que han estado acá han estado haciendo su serum, ¿no? Porque es el requisito para presentarse a la especialidad. ¿Qué es salud? ¿Nadie? A ver, veo a alguien que escribe, Caterín. Es el estado del bienestar. Muy bien. Hay bienestar. Solo bienestar. A ver quién le ayuda a Caterín. Sí, muy bien. Bienestar mental y social, ¿no? Y eso es, ¿no? Hay el estado completo de bienestar físico, mental y social. Normalmente cuando hablamos de salud, creemos que solamente estamos hablando del tema físico. Hoy en día se ha sabido que el mental involucra
a pesar que la definición está. Y el tema social que muchos creen que no es, ¿no? A veces en las definiciones o los comentarios pensamos que solamente está el bienestar físico y mental, ¿no? Y nos olvidamos del tema social. Y el enfoque de salud es eso. Son los 3 puntos y se van a dar cuenta que todo el proceso está hablando del enfoque de bienestar físico, mental y social. Y no solamente es decir estoy ausente de enfermedades, afecciones, ¿no? Y me veo sana aparentemente, pero no sé si mentalmente o mi entorno social puedan tener algún tipo de problema, ¿no? Entonces, el enfoque de salud es distinto. Hay que ver el enfoque social y muchas veces a través de ese enfoque social puede impactar en tu tema físico-mental, ¿no? Hasta, puedo decirte, hasta por un tema de WhatsApp, por mi integridad mental yo me puedo retirar, ¿no? Si hablamos de todo tipo de enfoques, ¿no? Porque puede ser un WhatsApp agresivo, un WhatsApp, ¿no? De cualquier tipo que pueda afectar mi tema mental, el tema, a pesar de estar en WhatsApp por un tema social, te puede afectar. Entonces, uno por salud, que entiende, busca su bienestar físico, mental y social. Y el gobierno debe estar enfocado en ese bienestar físico, mental y social, ¿no? No solamente ver, oye, vamos a curar esto, vamos a curar tal patología, sí, porque la enfermedad ya está dada, pero el tema es también el tema preventivo, ¿no? Que es la salud pública. Entonces, hay una definición de salud pública, ¿no? Que es una práctica social integrada que tiene como objeto y sujeto y objeto de estudio, ¿no? O sea, la salud pública está enfocada a una población, está enfocada con un objeto, es la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, ¿no? Normalmente, mucho no se trabaja en salud pública, estamos enfocados en la enfermedad en sí, pero no en la parte preventiva, ¿no? ¿No? La discapacidad o de repente ya está la patología dada y lo que se va a determinar con un enfoque de salud pública es prolongar la vida o la calidad de vida del paciente, fomentar la salud física y mental, ¿no? Entonces, se ha dado mucho ahora, los gobiernos han tenido que cambiar sus lineamientos, sus prioridades, enfocadas en la parte preventiva o enfocadas en prolongar la vida del paciente. En relación a los medicamentos, seguramente ustedes ven que, y se estudian mucho los medicamentos, que cuánto prolonga la vida del paciente. Ya el paciente va a tener un desenlace fatal por el diagnóstico, ¿no? Hay veces, muchas veces determinan la calidad de vida del paciente, ¿no? Y eso es fomentar la salud física y mental, ¿no? Y está enfocado la salud en las poblaciones humanas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es salud comunitaria, no? También ahora en otros países y también el país está, tanto por CONARE-QF, está planificando tener una especialidad en farmacia comunitaria, ¿no? ¿Qué es salud comunitaria? ¿Qué se llama salud comunitaria? Buscando algunos artículos que también yo les dejo los enlaces para que los puedan descargar y profundizar un poquito más para su temario, sacando digamos, la esencia de ese artículo, que dice es la expresión colectiva de la salud individual y grupal. Mira cómo se relaciona ese término a lo que es salud, ¿no? No solamente cuando hablas de salud, si bien es cierto, es física, mental y social, en el social está la parte grupal, y esa expresión colectiva, individual y grupal en una comunidad definida. Y ahí cambia, ¿no? Porque yo puedo estar ahora en Lima, estoy en Santa Anita, ustedes pueden estar en Cusco, pueden estar en Arequipa, o pueden estar específicamente en una zona de esa región, ¿no? Determina
por la interacción de características individuales y familiares en el medio social, cultural y ambiental. Y ustedes se pueden dar cuenta que mi salud comunitaria puede ser distinta del distrito A al distrito B, ¿no? Porque hay una diferente interacción, hay diferentes costumbres, hay diferentes medios sociales, ¿no? Por ejemplo, en la sierra se celebra carnavales con las yunzadas, en Lima no se ve eso, ¿no? No ves en la pista un árbol y bailan, ¿no? Son costumbres, son características familiares que se dan, ¿no? Entonces, la salud comunitaria involucra eso, tú como individuo y la parte grupal en una comunidad determinada, o sea, definida, ¿no? Determina cómo esa interacción va de las características individuales, familiares, el medio social y cultural. Y como farmacéuticos nosotros debemos entrar en el tema de salud comunitaria como los servicios de salud y la influencia de los factores sociales, políticos y globales. Desde nuestro idioma, la comunidad por zonas pueden tener diferente idioma, costumbres, que pueden determinar, ayudar a tener una salud comunitaria. Se van a dar cuenta cómo también en epidemiología eso ha enfocado y han estudiado por determinadas poblaciones, ¿no? El dos, ver las escalas, ¿no? Las escalas no, son las escalas, perdón, en mi temario está, que no sé, niveles preventivos. Las escalas de los niveles preventivos, se borró la primera lámina, perdón, niveles preventivos. Los niveles preventivos que hablábamos, el punto 2, ¿cuáles son los niveles preventivos, no? Hablamos dentro de salud pública y niveles preventivos. Hay una prevención primaria, ¿no? Dentro de la prevención primaria se impide el desarrollo de una enfermedad. ¿Cuáles? Como ustedes saben, ¿no? Las vacunas se aplican a individuos sanos, ¿no? Por eso califican para ser vacunas, porque finalmente vas a prevenir algo, ¿no? No solamente podrían ser las vacunas, sino puede ser la calidad de vida, la alimentación, los consejos, los comportamientos, la forma de ser, ¿no? Por ejemplo, una persona de comportamiento de agresivo, ¿no? ¿No? Esto puede afectar que tiene que bajar eso, si bien es cierto, pues una persona se le ve aparentemente sana, pero es agresiva. Tienes que trabajar en la parte preventiva primaria. Una persona agresiva, ¿qué puede terminar a hacer dentro de una familia? ¿Qué es lo que vemos normalmente? ¿Qué es lo que vemos, chicos? ¿Nadie? Vemos, por ejemplo, personas que, a ver, acá. Ujú. Neri dice promoción de salud. Ese comportamiento de alto riesgo de forma preventiva va a hacer que, digamos, hayan esposos que maltraten a su esposa o viceversa, ¿no? También se puede dar. Y se da, ¿no? La tasa de agresión tanto el varón y la mujer, increíblemente se dan los dos sexos, ¿no? Entonces, esa es una prevención primaria que impide el desarrollo de una enfermedad que puede ser netamente utilizando un tema preventivo y el otro también puede ser dando no solamente la medicación, sino consejos para cambiar los comportamientos de alto riesgo. Por eso es que los psicólogos hoy en día esto tienen un rol importante en la prevención primaria porque ellos a través de terapias, a través de charlas, pueden impactar en esos comportamientos que pueden llevar luego a otro tipo de nivel, ¿no?
La prevención secundaria es la enfermedad. Ya la enfermedad se detecta y se trata. Se trata pronto, dice, ¿no? A menudo antes que aparezcan los síntomas que minimizan las consecuencias graves, ¿no? Y en la prevención secundaria, y ahí ya ustedes pueden decir prevención de diagnósticos de oncológicos, ¿no? Puede detectarse la enfermedad y se trata pronto, ¿no? De repente está empezando la enfermedad, ¿no? Oye, tienes un lipoma, ¿no? Se va a operar, ah, que pueden llevarte luego un mioma, ¿no? Que luego todavía no hay sangrado, ¿no? Y amerita, digamos, que posteriormente puede tener algunas consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de prevención secundaria, ya estamos hablando de la enfermedad, que la enfermedad se ha detectado temprano, pero a menudo los síntomas no ponen, minimizan las consecuencias graves del paciente. Y ya hablamos de una enfermedad ya existente, o sea, la prevención terciaria, ya estamos hablando de una enfermedad que existe, no se detectó, ya que existe. Generalmente es una enfermedad crónica, ¿no? Para evitar complicaciones o daños mayores. Y acá podemos ver la diabetes, podemos ver la hipertensión, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, si un paciente diabético no toma la medicación, ¿qué puede pasar? Puede tener complicaciones, puede tener una insuficiencia renal, puede tener esto, afectar la visión, ¿no? Todas las complicaciones que pueden venir por una diabetes no controlada, igual que una hipertensión. Entonces, esas son las prevenciones que tomamos en cuenta. Son básicas, ¿no? De verdad que muchos, el personal de salud, no conocemos qué es una prevención primaria, qué es una prevención, pero sí sabemos que vamos a prevenir algo. Ustedes cuando hagan sus tesis o hagan un proyecto de investigación, no solamente porque postula la universidad, ustedes en su centro laboral pueden enfocar como farmacéuticos en trabajos preventivos primarios, en trabajos secundarios, en prevención secundaria o en prevención terciaria. Mayormente, trabajos de investigación están dados en una prevención terciaria, cuando la enfermedad ya existe, ya la enfermedad es crónica. En prevención secundaria también los trabajos de investigación son dadas, pero en prevención primaria es muy poco, ¿no? Es algo, aunque con el tema de las vacunas, pues ahora el tema de COVID se han aplicado mucho más estudios, ¿no? Hasta ahí está claro. Les dejo esta sesión para que lo puedan ustedes descargar de los 3 niveles de sesión si quieren un poco profundizar. Ok. Que el punto 3, demografía dinámica, natalidad, fecundidad mortal, movimientos migratorios. ¿Cómo los movimientos migratorios influyen en lo que es salud también, ¿no? Esa demografía, esos criterios son considerados por el gobierno, ¿no? Cómo eso va a impactar en la parte económica de un gobierno, cuánto es la natalidad o la fecundidad, ¿no? Y eso ustedes pueden ver en países de Latinoamérica, en países, y este análisis del INE, del Instituto Nacional de Estadística, muestra esto, mostrando también cómo es la comparación con otros países, ¿no? Entre los indicadores demográficos básicos, constituye una operación estadística conformada por una colección de indicadores. Ellos tienen indicadores que permiten analizar como índice los fenómenos demográficos. Normalmente cuando hacemos un artículo y vemos, oye, ¿cómo están nuestros índices demográficos? Hay más mujeres, hay más varones en el Perú. ¿Qué es lo que dicen? No hay gente más, hay casados, hay solteros, sí, hay más solteros, pero hay una tasa de, de, de maternidad alta, ¿no? Su objetivo es proporcionar la intensidad
las principales características, la dinámica y la evolución de los fenómenos demográficos sobre la población. Entonces, esto trabajan para ver cómo está esa dinámica de la evolución demográfica, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de investigación, siempre ponemos las características demográficas, ¿no? ¿Qué son sexo, edad, estado civil, ¿no? Que pueden determinar mi estudio la parte demográfica, ¿no? Casado, soltero, ¿no? Eh, que evoluciona. Entonces, la evolución histórica de los fenómenos demográficos básicos también ha incluido la natalidad, la fecundidad, la mortalidad, la nupcialidad, la divorcialidad y movimientos migratorios. No solamente es la edad, el sexo, sino los fenómenos demográficos, también está la natalidad, la fecundidad, la mortalidad, la nupcialidad y la divorcialidad y movimientos migratorios, ¿no? Entonces, pueden considerar, aunque muy complicado, dependiendo que uno haga un estudio que te diga, ¿qué impacto puede tener para tu estudio? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, para mi estudio, el ser casado o no casado no influye en lo que estoy investigando, ¿no? O sí estar, pero sí muchos, por ejemplo, enfoques en familia, enfoques que quieren medir tasas, estos datos demográficos le ayudan mucho, ¿no? Por eso es importante ver el objetivo del estudio, ¿no? Ha habido una transición demográfica, ¿no? Que eso es relacionada, digamos, a, a los procesos que ha habido en tema de pandemia. Esto ha salido justo el año 2020, cuando ya estaba finalizando el año 2020. Y, y también acá habla de cómo el país ha ido migrando, ¿no? Entonces, el proceso relativamente largo que parte de una situación inicial con altas tasas de mortalidad y fecundidad. O sea, tanto la mortalidad aumenta, también la fecundidad aumenta, ¿no? Eh, que finaliza como tasas mucho más bajas, o sea, en el tiempo ha ido bajando tanto la mortalidad y la fecundidad, que antes se veía que, que había más fecundidad de la que hay hoy día, al año 2020. El número de sus habitantes pasó de 7 millones a 777.000 en el año 1950, aproximadamente 32 millones, ¿no? Casi todas las investigaciones están basadas en 32 millones. Bueno, en este caso 32 millones 626.000 en el año 2020. Mucho más específico, dice el Instituto Nacional de Estadística. Aumentó más de 4 veces en un periodo de 70 años. Si se cumplen los supuestos implícitos en las proyecciones en el año, o sea, también ellos trabajan en proyecciones, o sea, de acuerdo a estadísticamente, a las tasas que se tuvieron, se están proyectando que en el año 2050 el total de la población llegaría a 39.363.000 habitantes. Esta situación revela que en los próximos 30 años la población total incrementará en el 20.7%, ¿no? Son tasas o proyecciones que se da a la población que se tiene al 2020, ¿no? ¿Pueden ir más o menos? Sí, ¿no? Algo que, de acuerdo al temario que les han dado, que es la fecundidad y mortalidad, yo he tratado de coger algunos puntos que les puede servir y darles la charla. Pero con eso no quiero, digamos, decir que solamente vean esto, sino denle una revisada a todo, a toda la temática. Yo no sé de salud pública cuántas preguntas le vengan. Según las proyecciones oficiales de Perú, la tasa global de fecundidad para el año 2020 se estima en 2.2 hijos por mujer. El nivel de reemplazo de las generaciones va a ser de 2 a 1, será alcanzado al año 2023, o sea, para el año pasado que cerraron, pues que en este año creo que ya están trabajando con un nuevo cálculo.
el punto en que cada mujer procreará en medio una hija o hijo a lo largo de su vida. Se está cambiando de 2,2 a 2,1. Entonces, en esta tabla que hace la proyección al 2050, podemos ver que estamos en el 2024, ¿no? Que nuestra tasa, por acá, entre 17,4 y 16,1, está bajando la tasa bruta de natalidad, ¿no? Con la tasa de mortalidad que se están encontrando al 2050. La tasa, la tasa bruta de mortalidad está más abajo que la tasa de, claro, obviamente, ¿no? Antes estaban por ahí, pero ahora la tasa de mortalidad ha bajado, ¿no? De las enfermedades, ya existe mayor tratamiento, algunas calidad de vida, ¿no? El enfoque preventivo comunitario, el enfoque de no solamente individual, hace que esto, pues la salud también prolongue, ¿no? La tasa de, disminuya la tasa de mortalidad. Entonces, en esta sección de fecundidad y maternidad, mortalidad, perdón, hablaba un poco de la migración venezolana que había, una migración que aparentemente la tasa de la fecundidad iba a ir bajando, pero ellos están considerando que de alguna manera puede impactar esa migración en las proyecciones que se tuvo hace muchos años para, eh, para lo que es fecundidad, ¿no? eh, o también influir en el tema de la mortalidad, ¿no? Entonces, ha habido una migración en el país y ellos también consideran cómo puede ser como un factor que puede influir en esas proyecciones que tiene el instituto, ¿no? Ahora, el otro punto que también resalto es la transición demográfica, ¿no? Indicadores de la dinámica demográfica, el cual en otras regiones, y ahí ya habla de las regiones en desarrollo del Perú, atraviesan un periodo de profundas transformaciones demográficas, denominadas transición demográfica. Se trata, y acá, de un proceso relativamente largo que parte de una situación inicial con unas tasas de mortalidad y fecundidad y que finaliza con tasas mucho más bajas, ¿no? Las tasas de crecimiento poblacional es baja en ambas etapas, pero suele incrementar en el transcurso del proceso como consecuencia del descenso de las tasas de mortalidad, para luego disminuir por efecto de la reducción de la tasa de la fecundidad. En esta tabla podemos ver los indicadores de la dinámica demográfica desde 1950 a 2050 como proyecciones. Y estos años que ya son proyecciones, porque todavía no estamos en estos años, eh, tienen una proyección en relación a las tasas de fecundidad. Como veíamos en la lámina anterior, ellos tienen una tasa de fecundidad de 2,1, pero toman en consideración que por ahí puede afectar el tema de migración. Mira, para las proyecciones que nosotros tenemos al 2045, 2050, mis hijos probablemente quieran tener un solo hijo o de repente por ahí se animen a dos, ¿no? Pero el 2,3 ha ido bajando al 2,1 y a 1,7, ¿no? Entonces, ya la tasa de fecundidad ha ido. De repente, no solamente por la decisión de no tener, hoy en día hay un tema, hay clínicas de fecundidad porque hay una dificultad para el embarazo por parte de la mujer o de la pareja en realidad. El problema no solamente puede venir de la mujer, sino también del sexo opuesto, ¿no? Y esto, y también hace mención de la edad, ¿no? Entonces, eh, la tasa de 15 a 59 obviamente son las tasas más altas, ¿no? Por el tema de la fecundidad, ¿no? Es donde
tenemos, mira, ha ido, aunque el 2020, a la proyección que se tiene, al suceso que pasó de 1780, que era 54, había subido, ¿no? En el porcentaje. Pero en este como que sí es tendiendo a subir, pero hay una ligera baja o se sigue manteniendo, ¿no? Y esto eran las estimaciones que ellos habían tenido, que la población pues incrementara en 20,7, que ya les había mostrado en el anterior año. Muy bien. Entonces, este documento hace ese análisis de la tasa bruta natalidad, que presenta una disminución alcanzando en el año 2020 un nivel de 17,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Siempre cuando todos los cálculos estadísticos lo ven siempre por millones de habitantes, ¿no? Entonces, puede considerarse también cuando hablamos en epidemiología, y normalmente sí hablamos por millones de habitantes. Algunos artículos no los mencionan, pero es importante cómo eso impacta en la salud, ¿no? Similar situación sucede con la tasa bruta de mortalidad, ¿no? Que alcanza 5,9 defunciones por cada 1.000 habitantes. Se espera que prevalezca debido al proceso de envejecimiento de la población, ¿no? La esperanza de vida de la población peruana en las últimas 3 décadas ha aumentado en cerca de 11 años, por lo que deben mantenerse constantes las condiciones de mortalidad del año 2020. Los peruanos y peruanas vivirán en un promedio de 76,9 años, 74 años el hombre y 79 las mujeres. Son lo que se ha proyectado. Como ven, ese es el promedio. Claro que hay personas que, o sea, estamos hablando en mayoría, ¿no? Personas adultas que llegan mucho más edad. Con esas proyecciones también el ministerio, los gobiernos pueden tomar decisiones de diferentes, ¿no? Ya sea proyecciones que tengan el gobierno con enfoques en la fecundidad, con enfoques en la tasa de mortalidad, ¿no? Uno de los factores más frecuentes relacionados con el aumento de la esperanza de vida es en el descenso de la tasa de mortalidad infantil, la cual muestra para el año 2020 un valor de 12,6 defunciones de menores de años de edad por cada 1.000 nacidos vivos. Por ejemplo, este es un dato que seguramente los que han estado en hospital, estuve yo en algún momento, ven mucho, ¿no? O sea, es un indicador. Ese es un indicador porque eso, si un menor de edad fallece antes antes del año dentro de un hospital, para ellos es contabilizado por el instituto, pues, ¿no? Es un indicador. ¿Cuántos niños nacidos has tenido? ¿Cuántos niños fallecidos antes de un año se han dado? ¿Por qué? Porque esto está dentro de nuestra parte estadística para el análisis. Se lleva toda una investigación relacionada o no relacionada, igual se calcula y se tiene que elevar esa información, que es distinta a otro tipo de fallecimiento después de ese indicador, ¿no? Es un indicador que mide muchas veces la gestión del hospital, se trabaja mucho en la parte de gestantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un indicador que mide el instituto. Se ve ahí, ¿no? Se ve las tasas y miden, oye, la tasa de mortalidad, las disfunciones en niños menores fallecidos han sido tantos comparados con el año pasado. ¿Qué ha pasado, no? Lleva análisis epidemiológicos que pueden determinar los hospitales, ¿no? Y acá también dice el salto neto migratorio, una ganancia de 57,446 personas, por lo que finalmente en dicho año la población aumentará en 432,743 personas, que representa una tasa de crecimiento total del 15,15 por cada 1.000 personas, ¿no? Entonces, ha habido una migración que impacta también en el cálculo poblacional del país.
¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, de acuerdo a su temario, la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, la población son criterios que se miden dentro de salud pública. Vamos a epidemiología. Epidemiología, una de los puntos en salud pública cuando estudiamos es epidemiología, ¿no? Es el estudio de la aparición de la enfermedad y otras características relacionadas con la salud en poblaciones humanas y animales, ¿no? Los epidemiólogos estudian la frecuencia de las enfermedades y la variación de dicha frecuencia en distintos grupos de personas, es decir, estudian la relación de causa-efecto entre exposición y enfermedad. Un claro ejemplo o sea, el que estudió epidemiología y no sabe la historia de John Snow, que fue un brillante médico inglés que pasó en 1813 a 1858. No sé si alguien ha escuchado a John Snow. Sí, ¿no? Si alguien ha escuchado, me pone sí. Si nadie pone nada, entiendo que no. ¿No le suena nada? En el pregrado no lo escucharon. ¿No? No, gracias, Lorena. John Snow, un médico epidemiólogo, también fue anestesiólogo, que inglés, que determinó, que investigó el cólera. El cólera nació en una ciudad de Londres muy pequeña, donde en ese tiempo no se sabía por qué la gente estaba falleciendo de una determinada zona. Cuando él hizo inclusive un mapa para determinar a qué fallecen. Y ustedes ya saben, luego posteriormente se investigó qué era el cólera, ¿no? De qué manera se puede prevenir, de dónde viene, ¿no? Fue una epidemia en ese sector en Londres, ¿no? Él comenzó a ver por qué los fallecimientos se daban en ese distrito, en esa zona acá, ubicada en esa población. Comenzó a estudiarla y se daba cuenta que por qué tampoco fallecían todos de esa zona, sino eran algunos que fallecían. Cuando comenzó a investigar y los que no fallecieron vieron que todos consumían esa misma agua de esa bomba. Cuando eh, y las personas que no fallecían comenzó a investigar y decía, ¿por qué? Si tú también tomas el agua que él estaba sospechando que algo común que tenían en la zona era el agua, que era una bomba de la cual salía. Y personas que no tomaban el agua sin hacerla hervir, entonces ahí comenzó a salir su hipótesis. Y otras personas que tomaban, en vez de tomar agua, tomaban cerveza, ¿no? Y comenzó a llegar a la conclusión que era el agua. Y también por ahí salía que personas que no estaban en la región comenzaban a fallecer, que le disminuía su hipótesis. Tanto hizo la investigación, el mapeo y todo eso, él determinó el agua, pero el agua, ¿por qué? Si el agua es el mismo agua que toma esta zona, la está tomando esta zona, no puede ser el agua. ¿Ustedes qué creerían? En este proceso, yo los invito a que lean John Snow, él hace la investigación y qué determinó, pero no había lógica porque si esta persona migró acá y es la misma agua, es como decir el agua de Santa Anita, ¿no? Donde estoy ubicada. Todos, el agua, si todos toman el mismo agua en un condominio, en mi condominio, y se supone que todos deberían fallecer o enfermarse, ¿no?
pero solamente no eran todos, eran unos cuantos, porque unos servían el agua y otros no. Pero esta misma agua toman en todo el distrito. ¿Por qué en esta misma zona? Y llegó a investigar que Jon Snow, que utilizaban la misma bomba, o sea, había una bomba que repartían el agua a esa zona, se dio cuenta que la tubería por donde pasó esa agua estaba filtrando residuos que iban de un desagüe. Y es por eso que la zona que tomaban en esa población posterior de investigación era pues zona agua contaminada. ¿Y por qué no todos fallecían? Porque tenían costumbres de tomar agua hervida. ¿Y por qué otros no fallecían? Porque no tomaban el agua. La tomaban solamente hervida con los alimentos que cocinaban, ¿no? Y finalmente por eso es que cuando se da el cólera, ¿cuál es la primera parte preventiva que se utiliza? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lavado de manos, ¿no? Lavado de manos, tomar siempre el agua hervida, ¿no? Que son que ya se conocen que pueden ser preventivas para el tema del cólera. En epidemiología también se habla de la asociación. Si hablamos como farmacéuticos, hablamos de la causalidad. No solamente cuando hablamos de causalidad podemos hablar de un producto farmacéutico y una reacción adversa. También podemos hablar de la reacción adversa en realidad es la manifestación no deseada que puede ser una enfermedad, ¿no? Por eso está muy relacionada a la epidemiología. Y si hablamos de esa manifestación no deseada entre medicamento y reacción, Bradford y Hill habla de esos criterios, ¿no? Entonces, cuando hay una causalidad, hablamos de una imputabilidad, ya sea en farmacovigilancia, para, digamos, determinar las reacciones adversas, ¿no? O para determinar la tasa de incidencia de una enfermedad, ¿no? Causante del acontecimiento adverso para establecer si realmente está asociada o no está asociada. Tiene un valor de grado que el medicamento pueda haber producido el acontecimiento adverso, ¿no? Siempre tenemos que partir, es posible que este fármaco o esta causante, digamos, en este caso, igual llevamos a lo que pasó con Snow, causó, ¿no? Esa contaminación causó el desenlace fatal, ¿no? Ha causado realmente lo que queremos evaluar, el acontecimiento que queremos evaluar, causa-efecto. ¿Cómo se evalúa la causalidad, no? Se puede evaluar de manera individual, se debe evaluar de manera individual sin que influyan otras situaciones. Por ejemplo, cuando Snow hacía la investigación, él evaluó caso por caso, ¿no? Que porque esta familia no tiene, igual en medicamentos, cuando ustedes evalúan el caso, evalúan el caso del paciente, qué antecedentes tiene, qué medicamentos tomó, qué es lo que le pasó una cosa, o sea, evalúas individualmente. Y normalmente estos utilizan cálculos probabilísticos basados en algoritmos. Y esos cálculos ya están dados, no hay la, eh, la bibliografía dice y los artículos dice que no hay un gol estándar que diga, digamos, el Carl Lasaña es mejor, que el naranjo es mejor, no. Siempre tienen su variabilidad en relación a, a esos criterios. Pero sí es importante, tanto ellos toman en cuenta los criterios de Bradford y Hill en una evaluación, ya sea de Carl Lasaña, ya sea del naranjo, ya sea de la OMS, ¿no? ¿Qué se determina? La fuerza de asociación. Hay que determinar cuán mayor es la asociación. Es más probable que sea casual, ¿no? Causal. Por ejemplo, si hay una fuerte asociación, ya sea por el tiempo establecido, ya sea porque está bien descrita la información, ustedes determinan que hay una fuerza de asociación, es más probable que ese medicamento con el efecto se dé, ¿no? La consistencia, ¿no? Normalmente se utilizan diferentes metodologías en diferentes poblaciones
y se obtienen los resultados semejantes. Y eso no significa que la ausencia de consistencia no incluye la causación, porque puede ser un relato muy, muy preciso, pero te puede, digamos, ayudar a que es conciso, ¿no? Y acá también hablan de, digamos, de metodologías que tú puedes hablar aplicando en diferentes poblaciones, objetivos que te puedan determinar si es consistente esa hipótesis que tú estás evaluando. La especificidad, sobre todo, causa-efecto, ¿no? Sobre todo, me toma el medicamento, al siguiente tiene el efecto, pero dependiendo qué es lo que estés evaluando, ¿no? No puedes ver, toma el medicamento, yo estoy evaluando anemia, el efecto es la anemia. Entonces, la anemia tiene un proceso de la enfermedad, normalmente, no se va a dar de la noche a la mañana una anemia, excepto que haya sido un desangramiento y que sí pueda decir, no, tiene que haber una secuencia eh, fundamentada en la bibliografía. Temporalidad, ¿no? Y ahí va de la mano también con causa y efecto, que entre la exposición al medicamento sospechoso y la reacción lógica, biológicamente plausible, ¿no? Muchos hablan de la plausibilidad, o sea, tengo secuencia temporal, tengo especificidad de la causa y el efecto, pero de repente no hay temporalidad o de repente esa causa-efecto no tiene secuencia con la especificidad. Entonces son algoritmos que finalmente cuando uno evalúa el caso, tienes que ver también la farmacocinética, la farmacodinamia, y lo que eh, evalúe el alumno A, el alumno B, no significa que sea mejor. Va a depender de la información que tenga, de la búsqueda la cual ha hecho. Por eso es que dentro de los criterios, pues no hay un gol estándar. El segundo punto es el gradiente biológico, dosis-respuestas. ¿Qué tan está asociada la dosis, ¿no? El nivel de exposición. Hay un efecto umbral del medicamento, ¿no? Si este ha sido mayor, por factores internos que pueden ser una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, un tipo de interacción, ¿no? ¿Qué cuán probable a que ese gradiente pues haya determinado que pase el efecto, ¿no? Plausibilidad con la credibilidad biológica. Debe existir un modelo mecancítico, biológico, social previo para explicar. Normalmente en esta plausibilidad hablamos del mecanismo, ¿no? Cuando hablamos que el modelo, por ejemplo, de ese antibiótico actúa a nivel del S30, del S50, que está al nivel de las mitocondrias, o sea, yo puedo explicar la, el efecto biológicamente plausible, como les decía, ¿no? ¿Cuál es el proceso de esa enfermedad para explicar si necesariamente es plausible biológicamente a lo que estoy evaluando, ¿no? Y entonces todo esto se sustenta no con lo que yo piense, sino con lo que la evidencia dice, ¿no? Las lincomicinas actúan a nivel de tal nivel, y si este medicamento es familia de la lincomicina, ¿no? Que tiene similitud a los macrólidos, no tiene similitud, pero está muy cerca que al nivel de que actúan también tienen a ese nivel. O sea, todo tiene que sustentarse teóricamente y técnicamente, ¿no? Coherencia, ¿no? Siempre tiene que haber coherencia, causa, efecto. O sea, no tomó el medicamento, pues no tomó. Entonces, ¿cómo le vas a medir qué es lo que le ha causado, ¿no? En relación a los riesgos hablamos, ¿no? Muchas veces los experimentos ayudan, o los exámenes laboratoriales ayudan a determinar cuántos niveles de concentración del medicamento en orina o algunos análisis como biopsia, ¿no? Que le pueden ayudar a determinar si efectivamente hay una relación causal entre el medicamento y el efecto. Analogías, podemos encontrar bibliografías, artículos que están relacionados a símil casos que se puedan ver a un caso que ustedes estén evaluando en relación a los criterios de Bradford aquí.
Brazo-Rangel no solamente toma los criterios para reacciones adversas, sabemos que una reacción adversa puede ser una enfermedad, por eso es que lo aplica mucho a parte de la epidemiología, ¿no? Y en relación a las reacciones adversas, pues han tomado esos criterios de Brazo-Rangel. ¿Qué tienen que saber en epidemiología? Básicamente las categorías que se utilizan, ¿no? ¿Cuáles son? Cuando hacen un estudio de epidemiología o en farmacoepidemiología, que esta definición no lo tiene en el país, pero en España le llaman la epidemiología del medicamento, la farmacoepidemiología. eh, Estamos evaluando el fármaco, es que es un fármaco, no es un recurso capaz de producir, que tiene, ¿no? Puede producir iatrogénica, que son los efectos, ¿no? Y puede ser un indicador sociosanitario, ¿no? Entonces tiene un uso y tiene un efecto, tiene un uso y un efecto. Este fármaco se puede analizar de forma descriptiva, de forma analítica y de forma evaluativa, ¿no? Y eso es lo que vamos a, digamos, coger algunos puntos que les puede servir, ¿no? ¿Qué me pidió como temario de la epidemiología para ustedes? Era ver las medidas de frecuencia, incidencia y prevalencia. Recuerden que estos herramientas epidemiológicas, hay herramientas estadísticas que te sacan, por ejemplo, en mi medio laboral, ¿no? Ya hay medidas en RR, riesgo atribuible o radio. Todos esos ya son medidas que estadísticamente los tienen, pero yo creo que de acá podemos resaltar algunos que ustedes entiendan la teoría más que la práctica la van a conseguir aplicando o interpretando qué es lo que quiere decir cada uno de ellos, ¿no? Tipos de diseño de estudio. Vamos a hablar del riesgo relativo, ¿no? Consiste en determinar la incidencia, o sea, riesgo de un evento adverso en aquellos sujetos expuestos a un medicamento y compararlo con la incidencia, que es el riesgo, ¿no? De un evento adverso entre aquellos sujetos no expuestos a un medicamento. Entonces, eh, el riesgo relativo tienes que tener a dos: tu tasa de incidencia de enfermedades en los expuestos y la tasa de incidencia en la enfermedad de los no expuestos. Entonces, si no, tú no tienes eso, solamente tienes la tasa de enfermedad en los expuestos, pues no vas a poder medir la fuerza de decisión. Tienes que tener la tasa de enfermedades en los no expuestos, ¿no? En la interpretación, cuando tienes esas variables, por eso es que se utiliza con bases, eh, hay una fuerte asociación si es 3 a mayor. Moderada asociación si es de 2 a 3. Débil asociación si es entre 1 mayor a 1 y 1.5. Y hay una exposición protectora si es menor a 1, ¿no? Entonces, menor a 1 eh, no lo consideras porque está dentro de la protección, ¿no? Entonces, si es mayor a 1, ya dices, puedo pensar que tiene un riesgo relativo del caso que estoy evaluando. En estudios descriptivos, normalmente sí se genera hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis, un estudio descriptivo, da el problema en la función y las características de la persona, tiene tiempo de aparición del problema y su tendencia. Los estudios descriptivos son baratos y fáciles, es sometido a sesgos, confusores, pues no existe un grupo control, ¿no? No tienes un grupo control. En el estudio descriptivo no hay un grupo control. Entonces, normalmente lo describes y puede ser analítico también, ¿no? Y eso le da poder a tu estudio. En reporte de casos, es la descripción de un caso o casos menores a 10. Entonces, las revistas, por ejemplo, cuando uno envía, puedes enviar un caso o reportes de casos menor a 10. Si pasa más de 10, ya no es un reporte de casos, ¿no?
Las revistas, algunas las consideran así. Es la primera pista para identificar una nueva enfermedad o un nuevo efecto adverso de alguna exposición. Por ejemplo, el reporte del tromboembolismo venoso por anticonceptivos orales, ¿no? O el reporte de efectos congénitos por la talidomida, ¿no? Un reporte de caso pueden encontrar, por ejemplo, cuando estaba viendo para una publicación, casi en la gran mayoría cuando buscas por reporte de casos vas a encontrar con la denominación reporte de casos. Si no encuentras con la denominación de reporte de casos, puedes encontrar, digamos, no ponerle esta palabra y por la teoría puedes ver que sí fueron pacientes expuestos, ¿no? Pero en su gran mayoría las revistas te permiten ponerle el reporte de casos al final, ¿no? Entonces, ayuda mucho a ver la búsqueda como un reporte de casos, ¿no? Y esto es el ácido valproico como causante de una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, en la literatura, hasta el año 2005 existen reportes de 80 casos de pancreatitis aguda por ácido valproico, de los cuales 33 fueron pacientes menores de 18 años. Y describe el caso clínico de un paciente de 16 años, o sea, este caso está presentado. Solo se reportó del caso de un niño de 16 años con pancreatitis con necrosis, ¿no? Y fue manejado por la unidad de pancreatitis aguda del hospital Rebagliati. Entonces es un caso, un reporte de casos que al final en el resumen pues muestra un poco que se vio casos de otro sentido, ¿no? Está en la ficha, hay que revisar, está en la ficha el ácido con pancreatitis. La serie de casos describen más de 10 casos, ¿no? Estamos viendo un caso, reporte de un caso. Serie de casos de más de 10 casos, permite describir enfermedades raras, formulan hipótesis. Es útil para describir una enfermedad o un efecto adverso de una exposición, ¿no? Por ejemplo, la rosiglitazona fue retirada del mercado bajo un estudio de reporte de casos. Ven que acá se considera un reporte de casos, por ejemplo, las autoridades reguladoras contienen con una base de datos. En este caso, la FDA tiene su base de datos que se llama Adverse Event Reporting System, que es la ERS, donde determinaron que los reportes estaban relativamente estaban asociadas al uso de la rosiglitazona y pioglitazona entre 1997 y 2016 y describen sus características, ¿no? A un riesgo de fallo hepático, ¿no? Entonces, como ven, estas bases de las autoridades reguladoras ya tienen algunos factores epidemiológicos que determinan casos expuestos con casos expuestos, con casos esperados. O sea, uno espera tener, digamos, epidemiológicamente 3, 4 casos, dependiendo exposiciones eh, en, expuestos a los esperados. Entonces, esas tasas, estadísticamente, ellos evalúan los casos, pero también demuestran que, que habían visto, y es por eso que la rosiglitazona salió pues del mercado por el alto riesgo, no fue solamente por eso, uno de ellos era miosis y fue retirado del mercado, ¿no? Pero es como una serie de casos que muchas veces las autoridades pueden determinar de su propia base y obviamente sustentar con otros estudios que pueden hacerlas externamente otros investigadores, ¿no? Los estudios analíticos determinan cualidades de una población a partir de datos de una muestra representativa de la misma. Determinan factores de riesgo. Si posee un grupo de comparación, dan la idea de la magnitud del efecto estudiado. Si poseen, porque no pueden siempre tener el grupo de comparación, ojo, y aportan mayor evidencia científica. Un estudio transversal
o de prevalencia estudia la presencia en la población del efecto estudiado y determinados factores posiblemente relacionados con el mismo tiempo y lugar concreto. O sea, puede ser una muestra aleatoria, puede ser una muestra representativa. Son útiles para explorar y generar hipótesis, ¿no? Eh, identifican factores de riesgo para algunas enfermedades y determinan la prevalencia, la razón de la prevalencia. El diseño de un estudio de prevalencia de la población definida en un punto de periodo, ¿no? El resultado de la enfermedad, ¿no? Y hay muchos estudios que por la metodología ustedes pueden terminar en la sección si es prevalente, ¿no? El Centro Nacional evalúa la polifarmacia, ¿no? De tal región, la variación, la prevalencia de tal enfermedad, ¿no? Entonces, eh, son estudios transversales que puedes determinar de lo que tú estás queriendo evaluar, ¿no? Ustedes pueden poner también algunos como algún factor que ustedes estén buscando, ¿no? El estudio de caso control son estudios que va del efecto el efecto de la enfermedad a la causa, ¿no? Parte de un grupo de individuos enfermos, que son los casos, y de otros comparables a ellos en todo, pero no tienen la enfermedad, que son los controles. Entonces tienes que tener tus casos y tus controles. Son estudios un poquito más costosos, ¿no? Pueden verlos en algunos, son niveles de investigación que tienen un nivel distinto de rigor, ¿no? Estudia la exposición de ambos grupos a distintos factores de riesgo. Y en este caso de casos y control se mide el odds radio, ¿no? Y el potencial de impacto de riesgo atribuible estimado, ¿no? De repente por ahí le pueden decir, ¿no? ¿En qué tipos de estudio se miden el odds radio? Entonces normalmente son los estudios de caso y control, ¿no? Que puede, digamos, ver. El diseño de un estudio de casos y controles, ¿no? Es la población, tienes casos, tienes controles. El diseño de investigación del tiempo va, ¿no? Porque ya tienes que tener los casos para ir a buscar la posibilidad en que estén. Son estos casos, de los casos que has tenido, normalmente vas a los expuestos y los no expuestos. Y de los controles, vas de los expuestos y los no expuestos, ¿no? Entonces va a ir para atrás la búsqueda de la información de los casos y controles. Ventajas son útiles para el estudio de enfermedades raras o latencia larga. Recuerden que una enfermedad rara no la van a encontrar, entonces tratan de seguir digamos, al caso de la enfermedad. Desventajas son ineficaces en exposiciones raras, es dificultad para hacer definiciones apropiadas del caso y de control, y hay muchos sesgos de selección y información, ¿no? En uno de mis cursos que yo llevé, un e-learning con el Colegio Español de Estudios, y también se los voy a compartir porque creo que está libre. Sí, está libre, se los voy a compartir con el doctor Wilder, donde pueden ustedes ver algunos ejemplos mm, de estudios, como estos estudios de casos y controles de una base hospitalaria, sobre, por ejemplo, de la trombosis, del caso con el fin de cuantificar la magnitud de la asociación entre tromboembolismo venoso y el uso de terapia hormonal de sustitución THS. Se realiza un estudio de casos y controles, ya que el riesgo se presume pequeño. Se reconocen todos los casos de tromboembolismo diagnosticados en mujeres de 45 a 64 años en hospitales de una región determinada a lo largo de casi 2 años, ¿no? Llegaron a tener, ¿cuánto? Un N de 103. Como controles, identificaron mujeres ingresadas en los mismos hospitales con diagnóstico que no tenían ninguna relación con el uso de la terapia hormonal sustitutiva.
trastornos oculares, ópticos, dermatológicos, respiratorios con un N de 178. Los controles aparecen con los casos del grupo de edad, distrito de procedencia, fecha de admisión, ya que se pensaba que estos factores pueden ser factores de confusión. Cuando evalúan eso, ves, también tienes que conocer un poco la teoría, qué es lo que quieres investigar, ¿no? Se entrevista en el hospital a todas las mujeres incluidas en el estudio, preguntando sobre su historia médica, el uso de la terapia hormonal de sustitución, a las mujeres que refieren haber tomado esta medicación en el mes previo al ingreso, ¿no? Los resultados obtenidos fueron los siguientes, ¿no? Número de usuarios con la hormona y usuarios actuales de la hormona, ¿no? Para determinar su radio. Y bueno, estadísticamente pues hacen unos cálculos, unos ajustes y ven que el riesgo de tromboembolismo se multiplica por 3 en los pacientes que recibieron la hormona en el último mes, ¿no? Entonces, llegan a determinar y acá pueden ver las referencias de ese estudio, ¿no? Muy bien. En los estudios de corte, ¿no? Se estudian grupos de sujetos de una población definida, expuestos y no expuestos al factor de interés, ¿no? Se evalúa la aparición. Normalmente en estudios de corte se ven, por ejemplo, en tuberculosis o en estudios de una patología específica que quieran evaluar a los pacientes expuestos en un tiempo, ¿no? Un efecto de grupo. La selección de los sujetos viene definida por la presencia de la o no de la exposición a los factores de riesgo estudiados. El seguimiento puede ser prospectivo o retrospectivo. Un estudio de corte con el caso control era solo retrospectivo y hacia atrás. En los estudios de corte pueden ser el seguimiento prospectivo y retrospectivo. ¿No? Igual hay un seguimiento. Los estudios de corte tiene ventaja. La ventaja es en la escala de causalidad en el diseño observacional es más cercano al estudio experimental. Un estudio de corte a un estudio experimental de ensayo clínico que lo ven es mucho más cercano. Estadísticamente son estudios que tienen mucho más poder. Es útil para estudiar exposiciones raras, información de incidencia. Se puede estudiar varios efectos causados por un factor. Tiene baja probabilidad de sesgo de selección, sobre todo en los prospectivos, ¿no? Sobre todo en los prospectivos. En el retrospectivo te tienes que comer todos los sesgos que puedas encontrar en el momento. Desventaja, la demanda, tiempo, costos, no son útiles para enfermedades raras. Bueno. ¿Qué mide los estudios de corte, no? La frecuencia, incidencia, densidad de la incidencia. En asociaciones ve el riesgo relativo, la diferencia de riesgos, la diferencia de tasas y de potencial impacto riesgos atribuibles. Y este es un ejemplo también, de acá tienen la referencia de este estudio, ¿no? Donde pueden ver el riesgo relativo al 95% de amoxicilina y ácido clavulánico, ¿no? Un ejemplo de un estudio de corte donde se determina, acá les dejo, digamos, para que ustedes lo puedan ver, sobre todo, qué es lo que se quiere ver, ¿no? ¿Qué es lo que incluye en esto? Por ejemplo, los resultados muestran que los pacientes en tratamiento con amoxicilina clavulánico tienen 6 veces más riesgo de daño hepático que los pacientes en tratamiento con amoxicilina, ¿sí? Entonces, hay un riesgo hepático según su base de datos que ellos evalúan, ¿no? Y también de qué fuentes sacaron, ¿no? Y también estadísticamente se puede hacer ajustes en edad, en sexo, con otros medicamentos hepatotóxicos no modificados para que al final pues se analice el objetivo que queremos evaluar, ¿no? Los estudios de corte permiten investigar varias reacciones adversas en relación con la exposición del fármaco, ¿no? Los estudios de casos y controles
permiten investigar la exposición a varios fármacos en relación a una reacción. Este es un estudio corto. Un fármaco, grupos de fármacos diferentes, reacciones adversas. Un estudio de corte, ¿no? Un estudio de casos y controles, hay una reacción o grupo de reacciones y van a ir diferentes medicamentos o grupos de medicamentos, ¿no? Estudios experimentales. Ya los estudios experimentales normalmente seguramente en la especialidad tienen un tema sobre ensayos clínicos. Son, más que todo, son intervencionistas, son selecciones aleatorias o pueden ser selecciones controladas, ¿no? Hay doble ciego, triple ciego, va a depender de la intervención y son estudios clínicos que se ven en la parte comunitaria. Ventajas, pues es un estudio que aporta mayor grado de causalidad, es útil para las intervenciones, tiene mayor control de los sexos y confusores porque no está medido. La desventaja, pues, es que tienen un costo elevado. Hay veces hay desventajas de dificultades éticas y técnicas porque puedes exponer a un paciente que necesita el tratamiento y no va a recibir, ¿no? Dificultades en la validez externa por su rigidez del diseño. No son útiles muy en el estudio de causalidad de enfermedades por razones éticas, ¿no? Diseño de un ensayo clínico, ¿no? Como vemos en esta lámina, hay todo un tipo de intervención del ensayo clínico, que es una aleatorización, asignación enmascarada, los seguimientos de tipo de intervención, pacientes de control, ¿no? Que son los pacientes investigadores ciegos. Normalmente también pueden ser retirados, en retiradas, pérdidas, abandonos, ¿no? Y otros van a terminar. Teniendo el resultado, la evaluación, también puede haber una evaluación ciega, ¿no? Eso es en resumen de lo que son estudios. Y podemos ver acá en un estudio de asignación a la exposición, ¿no? Controlada, no controlada. En la no controlada tenemos todo lo que son los estudios observacionales, los que hemos visto, ¿no? Dentro de los estudios observacionales están los estudios descriptivos y los estudios analíticos, ¿no? Dentro de los estudios, por eso es que, por ejemplo, mi estudio es un estudio observacional analítico, o sea, estoy evaluando, ¿no? Quienes entran dentro de los estudios analíticos pueden tener secuencias temporales, no, y es un estudio transversal. ¿Tienen secuencia temporal? Sí, y es un estudio longitudinal. Por ejemplo, mi estudio es observacional analítico y es un estudio transversal en un momento, bajo una entrevista. En un estudio longitudinal, efecto causa, y un estudio control, y la causa y el efecto, ¿no? ¿Sí? Y en estudio controlado son los experimentales de ensayos clínicos, ¿no? Es aleatorizado, no aleatorizado, es cuasi experimentales. Podemos ver ensayos comunitarios, ensayos antes y después, estudios controlados, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ha sido muy rápido, tengo media hora para terminar los últimos puntos de su temario. ¿Todo está bien? Todo claro, Carlos. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar a la parte ya final sobre qué es protección de salud y prevención de la enfermedad, determinantes sociales de la salud.
y el otro es el modelo de atención integral de salud con enfoque en familia. Todos son fuentes de la OPS y algunas fuentes del Ministerio de Salud. Hay la fuente de OPS, que son las funciones esenciales de salud públicas, por las siglas PEPS. Es la capacidad de las autoridades de salud en todos los niveles institucionales y junto con la sociedad civil para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre los factores de riesgos y los determinantes sociales que tienen efecto en la salud de la población. En este caso, por ejemplo, no puede haber en los países, en los gobiernos, no pueden haber dos autoridades en salud. Hay una autoridad en salud como principal sujeto, responsable de todas esas funciones esenciales en todos los niveles institucionales. ¿Cuál es la autoridad en salud en el país? ¿Es salud? ¿Cuál es la autoridad en salud? ¿Cuál es? El Ministerio de Salud. Muy bien, Carlos. Claro. Carlos está atento. Es el único, creo, que está atento en clases. Entonces, ese es el que le da, digamos, la OPS a las características de la salud. O sea, hay un nivel institucional en el tema de salud, o sea, hay una jerarquía y hay una autoridad suprema en salud. ¿Se puede delegar? Claro que se va a delegar, pero hay un nivel eh, superior de calajes con categorías, pero hay una autoridad que va a determinar los lineamientos, las formas, ¿no?, institucionales que se van a dar en los gobiernos. Uno de los puntos que son las funciones esenciales en salud pública determina etapas de siglos de política, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de los siglos de políticas? Y esto es un círculo. Uno es evaluar cómo está tus ciclos de políticas en tu gobierno, ¿no? Y para eso tú tienes que tener una evaluación. Esta evaluación puede cambiar, sí, por eso es que muchos gobiernos dicen las políticas que se van a desarrollar en salud es bajo la evaluación desarrollada y bajo las proyecciones que deseamos hacer al año 2050, ¿no? Hay desarrollos de políticas. En base a eso, a tu evaluación vas a desarrollar políticas. Por eso es que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es toda una proyección. Muchos gobiernos pueden dejar cosas desarrolladas para los siguientes. Va a depender también si el gobierno coge los ejemplos o los estudios, las evaluaciones que se hacen, ¿no? Eso no lo hacen de la noche a la mañana. Puede, y algo que nos falta también a nosotros es siempre coger, no porque haya sido un gobierno distinto al mío o porque no me gusta, puede dejarte cosas muy valiosas, ¿no? O también no te puede dejar. ¿Requiere evaluación? Sí, puedes desarrollar políticas también. Y para desarrollar políticas después de ver qué vas a tocar, qué temas vas a desarrollar, vas a asignar recursos, ¿no? Y esos recursos vas a determinar que son accesibles a toda tu planificación, a toda tu evaluación que has desarrollado, ¿no? Y nuevamente puedes hacer este ciclo del acceso. ¿Cuáles son los pilares que uno puede tener en estas funciones, no? Uno de ellos es los valores éticos de la salud pública para abordar las inequidades en relación con la salud y sus causas. Es muy diferente a la igualdad. Inequidad, hablamos de factores eh, que pueden determinar por ejemplo, yo quiero ser igual, no se puede determinar por igual, sino por equidad. Siempre hablan por equidad, o sea, es equitativo, no puedo decir a ti no te doy, a ti sí te doy, no, hablamos de equidad, ¿no? Para abordar las inequidades en relación a la salud y sus causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tipo de salud del CIS, un tipo de salud, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Eh, y hay equitativamente por lo que, digamos, el gobierno determine, ¿no? Abordar condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que determinen la salud de la población, ¿no? Condiciones sociales, económicas, culturales
Y eso es importante, no pueden determinar, digamos, que los que viven en tal zona son gente también de bajo recursos. Muchas veces no es así, ¿no? Se debe determinar las condiciones, sobre todo sociales, económicas, culturales y políticas, que determinen la salud de las poblaciones. Garantizar, y el otro pilar es garantizar el acceso universal a servicios de salud públicas integrales. Creo que esto es un lineamiento también del país, que es el acceso universal a los servicios de salud. O sea, no significa que tú no tengas de salud y no puedas tener SIS. O sea, tienes un derecho por el acceso universal a tener, a ser integrado dentro del sistema colectivo individual, ¿no? Expandir la función de rectoría. Hay patologías muy graves que puedes tener una condición económica, pero no vas a poder cubrir toda la enfermedad porque es una enfermedad cara, ¿no? Expandir la función de rectoría de las autoridades de salud para abordar los desafíos. O sea, si bien es cierto, hay un Ministerio de Salud madre, macro, que está que está en Lima, pero eso ha delegado, ha descentralizado ¿a quién? A sus gobiernos regionales, ¿no? Y eso es lo que te dicen los pilares, o sea, tú no puedes desde el nivel central, digamos, llegar hasta el punto de una región Puno hasta el centro, hasta el puesto de salud, ¿no? Eso lo va a ver quién, la Dirección Regional de Salud de Puno, porque va a llegar hasta ese punto, ¿no? Lo que recomiendan es utilizar esos pilares de la función de la rectoría. Hay una rectoría en la autoridad, pero va a abordar esos desafíos delegando su rectoría a algunas autoridades. Vamos a ver en este cuadrito de salud universal de la OPS cómo determina esos 11 pilares. Hemos visto cuál era la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso. Esos 4 círculos que vimos inicialmente que era importante la evaluación, ahora lo vamos a desglosar. ¿Cómo evalúas, no? Y yo decía evaluación, desarrollo de políticas, y ya, pero acá vamos a ver los puntos que ven dentro de la evaluación. ¿Cuáles son la evaluación? Consideran 3 puntos. La evaluación y el monitoreo de la evaluación. No solamente partir de la evaluación, sino considerar el monitoreo y la evaluación del tema de salud, ¿no? El segundo punto que dice la vigilancia y control de gestión de riesgos. En esta evaluación se puede identificar riesgos y esto tiene que estar relacionado a la vigilancia y control de riesgos que se va a dar en el punto 2. Y el punto 3 es la investigación y gestión de conocimiento. Todos estos parámetros, estos 3 parámetros, consideran dentro de una evaluación. El monitoreo y evaluación, la vigilancia y control de gestión de riesgos y la investigación y gestión de conocimientos. En el desarrollo de las políticas, ¿no? Pasamos al punto 2. El punto 4 es políticas y legislación en marcos regulatorios. Está basado en el tema de esa evaluación, ¿no? Y el punto 5 es participación y movilización social. O sea, hay políticas que muchas veces los ciudadanos desconocemos, ¿no? Desconocemos y lo único que hacemos es repetir y repetir y repetir. Y no vamos a las fuentes que de repente tiene el gobierno, tiene el ministerio, ¿no? Y puede mejorar, ¿no? Vamos a la asignación de recursos. En asignación de recursos también se considera 3 puntos. El desarrollo de los recursos humanos para salud, ¿no? El sistema de salud actual tiene deficiencia de recursos humanos. Tiene que hacerse una evaluación. ¿Cuál es la deficiencia? ¿Realmente el recurso humano trabaja lo que debe, no trabaja lo que debe, ¿no? Hay un desarrollo de recursos. Medicamentos y otras tecnologías. ¿Dónde entraría, por ejemplo, como farmacéuticos? ¿En qué categoría entramos? Podemos entrar en todas las categorías si estamos enfocados en salud pública. Pero como farmacéuticos tenemos que ver la asignación de recursos de acuerdo a esta evaluación y este desarrollo de políticas, los medicamentos y otras tecnologías en salud. Y 8, el financiamiento en salud. Muchas veces, a veces los políticos carecen un tema de salud y quieren pasarse
sin hacer una evaluación, sin desarrollo de políticas, ¿no? Mejorías. Siempre es importante una evaluación, ¿no? Esos criterios. Ahora, el punto en acceso, ¿no? En acceso vemos la promoción de la salud y comportamientos saludables y abordaje de los determinantes sociales en salud. Este cuadrito es bastante didáctico, bastante dado para hablar, ¿no? Y estos son los pilares que sostienen todas estos 11 funciones esenciales en salud pública, son los que van a sostener. Uno, aplicar valores éticos, ¿no? Dos, abordar los determinantes sociales, ¿no? Tres, garantizar el acceso. Y cuatro, aplicar la función de la rectoría en salud. Mira, si es que no hay una rectoría, normalmente, ¿qué hacen, no? No se respeta la rectoría. Muchas veces se da lineamientos, no lo hacen, o el proceso de fiscalización es deficiente. En otros países, por ejemplo, basta que la rectoría lo menciona, no necesitas ver una salida a no aplicar lo que la rectoría te dice. Acá hay una resolución de Indecopi, por ejemplo, que quiere no hacer lo que la autoridad dice, ¿no? Quiere abordar, pedir otros que la rectoría no lo da. Entonces los lineamientos están claros, ¿no? Garantizar el acceso, abordar los determinantes sociales y aplicar los valores éticos, ¿no? Ok, ¿qué son los determinantes sociales de salud? Los famosos DSS. Los famosos DSS o determinantes sociales, la Organización Mundial define como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido en el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. ¿Cuáles son esas vidas cotidianas, no? ¿Cuáles son esos determinantes? Entonces, en esta tablita, que el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, vamos a ver temas que, que es bastante, digamos, de didáctica en el sentido de que como estos determinantes sociales van a ir en lo que se busca en salud, ¿no? Uno, el contexto socioeconómico y político, ¿no? Que va a determinar la distribución de la salud y el bienestar para ver estos conceptos, todos los de acá. Y vamos a ver que la gobernanza, la política macroeconómica, social y saciedad y las normas y valores culturales tienen relación con la posición social, ¿no? El otro punto importante es la educación, ocupación, ingreso, sexo, raza étnica, ¿no? Que va a impactar también en estos parámetros que se puede ver de esos determinantes sociales, inequidades en materia de salud, ¿no? La posición social, ¿qué puede determinar la posición social? Las circunstancias materiales, la cohesión social, los factores psicosociales, los factores conductuales, los factores biológicos, ¿no? Y dentro de estos valores biológicos están relacionados al sistema de atención en salud. Como ven, acá regresa a estas circunstancias y esto da origen a un sistema de salud, ¿no? Va de la mano de la distribución y esto va a determinar de este análisis la distribución de la salud y el bienestar. Entonces, vemos que esta línea va hacia este sentido, ¿no? Entonces hay que superar la exclusión, la inequidad y los obstáculos para el acceso y la utilización oportuna de los servicios de salud integrales, ¿no? Tenemos que superar esas inequidades, los obstáculos al acceso y la utilización oportuna. Y ya en el sistema de salud, pues cuando no se evalúa, pues no hay en sitios, por ejemplo, en muchas regiones donde no se llega, no hay cuidados intensivos. Uno tiene que llegar 6 horas en carro o 4 horas en carro para llegar a un sitio donde necesitas salvar la vida de un paciente en cuidados intensivos, ¿no? Y si no, el paciente va a fallecer. Entonces, ¿cuánto se mide eso, no?
Ya muchas personas carecen a veces de la atención de requerimientos, ¿no? ¿Qué es la atención primaria en salud? APS, ¿no? La atención primaria en salud tiene tiene un enfoque de la salud que incluye toda la sociedad y tiene como objeto garantizar el mayor nivel de salud y bienestar y distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente. Pues para eso tienes que hacer un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que la población necesita? A lo largo de este proceso, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento de la rehabilitación y los cuidados paliativos. Como hemos visto, tiene que haber un tema promocional, un tema de promoción, un tema preventivo, que habíamos hablado de la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿no? ¿No? Cómo sea posible el entorno cotidiano de las personas, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice que debemos considerar, digamos, los países. Ahora, estos servicios de salud coordinados y completos en los que incluyen piezas centrales en la atención primaria, hemos visto que la salud no solamente es física y mental, es social también, los bienes de salud, acciones y políticas multisectoriales, ¿no? Nosotros como farmacéuticos tenemos que estar en esas políticas, ¿no? Porque los pacientes usan medicamentos, ¿no? El diálogo entre las personas, las familias, las comunidades, ¿no? Y la participación social, mejorar la autoestima y la autosuficiencia en la salud, ¿no? Muchos descuidan su tema de salud, ¿no? Se encuentran en el compromiso de la justicia social, la equidad, la solidaridad y la participación. Estas raíces de la atención primaria en salud está dada en justicia social, equidad, solidaridad y la participación. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces de la atención primaria en salud? ¿No? La justicia social, la equidad, la solidaridad. ¿Puede ser la justicia social y la equidad? No. ¿Puede ser la justicia social y la participación? ¿No? Tiene que estar conformado de esos cuatro pilares. Se basa en el reconocimiento de que el goce del grado máximo que pueda lograr en uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción. No puedes distinguir, no puedes discriminar la raza, la religión, la ideología política o la condición económica o social. Cuando tú, cuando el gobierno no considera esas raíces, o sea, no, porque no eres de mi partido, no te voy a atender en salud. No, porque no eres de mi religión, no, porque no eres de mi raza, no, no, porque tú eres millonario y te corresponde atenderte en tal sitio y pasó una emergencia en tal sitio y no, tu condición económica no lo permite. No, la raíces de atención primaria en salud tiene que, sin distinción de eso, es un derecho que toman en consideración, ¿no? La cobertura sanitaria universal, ese también es un parámetro, sea verdaderamente universal, los sistemas de salud deben pasar de su actual diseño basado en las enfermedades y las instituciones y uno basado en las personas y el realizado con su ayuda. Tiene que cambiar ese modelo de estar basado en la enfermedad y no basado en el tema preventivo. ¿Cuánto se trabaja en tema preventivo en salud? Y es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Por qué es importante la atención primaria en salud? ¿Por qué? ¿No? La atención primaria en salud es el motor programático, ¿no? Para que el acceso al sistema universal desarrolle los objetivos sostenibles relacionados con la salud, conocidas como las ODS, ¿no? Desarrollo sostenible, el objetivo del desarrollo sostenible en salud, relacionados con la salud y la seguridad sanitaria. La atención primaria en salud es el enfoque más inclusivo y equitativo, costo-efectividad y efectivo para mejorar la salud física y mental de las personas, así como el bienestar social. No, no solamente está viendo la salud física y mental, sino su bienestar social, que es el que afecta a la comunidad.
La OMS ha definido tres esferas estratégicas para fortalecer las atención primarias. Uno es proporcionar el servicio de una ventanilla única a los Estados miembros de la atención primaria. Creo que no, no tenemos todavía una atención primaria. O sea, si tú te puedes atender en el Ministerio de Salud, te puedes atender en el Salud, si te puedes atender en las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso de Perú, que tenemos una sola ventanilla única. Todavía está trabajando el país en eso, ¿no? Generar soluciones innovadoras y datos probatorios sobre la atención primaria, prestando mayor atención a las personas que se quedan atrás, ¿no? Para eso hacen los gobiernos sus análisis, ¿no? Promover a la renovación de la atención primaria mediante liderazgo en políticas, la promoción y las asociaciones estratégicas con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de desarrollo, organismos hermanos de Naciones Unidas, donantes y otras partes interesadas a nivel mundial, regional y del país, ¿no? ¿Cuál es el modelo de atención integral de salud en enfoque en familia y comunidad? Los famosos MAIS, ¿no? Y ahí con esto terminamos. La salud es un derecho, ¿no? Y es un bien público que constituye y se viene y se disfruta en el marco de la vida cotidiana. Es un derecho tener salud. El proceso de la salud a la enfermedad. Y ese proceso de salud y enfermedad, vemos que uno como persona podemos estar solas con una enfermedad, puede ser cómo esta salud puede enfocar en la familia, ¿no? Y cómo esta salud puede enfocar en tu comunidad, ¿no? Nuevamente, ellos hacen ese enfoque como individuo, como familia y como comunidad. El objeto sujeto del trabajo de los equipos de salud, cuyo objetivo principal de mejorar la calidad humana de las poblaciones a cargo, ¿no? Acá están todas estas personas solas, con familia o dentro de una comunidad. Todo se tiene que integrar, entrelazar. El modelo de atención integral de salud es un sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está dirigido a la población sana y enferma, a no solamente está relacionado a la persona enferma, sino también al externo, en el que incorpora con especial énfasis la dimensión preventiva promocional en la atención de la salud y la participación en la comunidad, ¿sí? MAIS describe como objetivo de políticas, sistemas, procesos, instrumentos que trabajos en conjunto garantizan la atención de la salud de la persona, de la familia y la comunidad. Lo que les mostré en la gráfica anterior, con el propósito de satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, se trabaja bajo ese modelo. ¿Cuál es el modelo en realidad? Tener una organización, tener una gestión, ¿no? Tener la gestión, bajo esa gestión vas a organizar esa, esa prestación en salud, vas a determinar la prestación y finalmente un financiamiento, ¿no? Y ese financiamiento nuevamente va a entrar en el círculo de la atención primaria. ¿Cómo influyen los MAIS en persona, familia, comunidad y entornos saludables, ¿no? Y acá un poco por los ejes determinantes sociales de la salud y las condiciones y niveles de mejora. Podemos ver las etapas de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Por ejemplo, en el sistema de salud, el recién nacido tiene derecho ¿a qué? A las vacunas, ¿no? ¿Son gratuitas? Sí, son gratuitas. Te puedes vacunar en el Ministerio de Salud, en el Salud. Es el paquete de atención integral a la persona, ¿no? Y acá hablan de las intervenciones sectoriales intersectoriales, ¿no? Eje de necesidades de salud, paquetes de atención integral a la familia, no solamente de ver una enfermedad, sino preventivas, de calidad de vida, social, comunidad, ¿no? Paquetes de intervenciones en la comunidad, ¿no? Y acá está esos tres enfoques que le da, digamos, el MAIS a la dimensión técnica operativa de las políticas en salud, ¿no? Muy bien. Y para ya cerrar lo que es MAIS,
cómo en esta gráfica se va desglosando, ¿no? Empezamos por el punto 1, ¿no? La sectorización, ¿no? La organización, y esto está en la fuente MAIS, en la resolución 464, no he visto una actualización más que esta. La organización y fortalecimiento de la comunidad, ¿no? Sensibilización de líderes, ¿no? Sectorización y catastro, adjudicación de familias, ejecución del censo comunal, ¿no? Este es un punto para la participación social, ¿no? Instancias en el artículo comunal y local. Pasamos, si bien es cierto, esto va a derivar, pero mi punto de esta sectorización va a determinar para lo que es familia, ¿no? Vamos a ir a los diagnósticos. Cuando tú ves el individuo, el gobierno, la iglesia, los diferentes ministerios, las instituciones educativas, porque estamos hablando de sectorización, de familias comunales, las redes sociales, la iglesia, ¿no? Ya están dentro de esta sectorización. ¿Qué vas a hacer? Vas a aplicar tu ficha familiar. Y esta ficha familiar me va a dar los diagnósticos de necesidades. A pasar el diagnóstico de necesidades va a estar identificada sobre qué. Persona, familia y comunidad, ¿no? Persona, familia y comunidad. De acuerdo a esta identificación de necesidades, vamos a ver el plan de intervención. Algunas políticas en diferentes criterios ven el intramuro y el extramuro. Van a ver algunos cuando vayan a la parte final sobre políticas de intervenciones sanitarias, van a ver mucho el intramuro y el extramuro. Intramuro es atención por etapas de vida y extramuro es prevención de riesgos, promociones de estilos de vida. Muchas veces el extramuro es donde debe trabajar para, digamos, evitar algunas determinantes sociales, ¿no? Tipos de atención, y acá en el plan de intervención se ve el tipo de atención y los planes de cuidado, ¿no? En el intramuro y en el extramuro del 2. Y el 4, pues me va a dar esos determinantes sociales, los determinantes sociales que van a estar acá, que van a estar acá, que es la participación social y comunitaria eh, local y comunal, ¿no? Están dadas por estos participantes, ya sea solo el individuo y las personas. Y finalmente estas participaciones me va a dar lugar a políticas públicas, ¿no? En prácticas saludables que van a determinar. Y como vemos, esto está relacionado siempre al individuo, a la familia y a la comunidad, ¿sí? Eso es un cuadrito donde se ve mucho la implementación. Y cuando les toque, digamos, participar en una opinión, vemos mucho las, eh, las, el intramuro y el extramuro que yo lo he visto, ¿no? O sea, si ustedes ven algunos de eh, políticas, ya sea calidad de vida, cuándo van a poner la vacuna, dónde se entra, cómo se aplica, aplican esta mucho la metodología. Intervenciones de salud pública. La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública deben saber que dentro de la característica del Ministerio de Salud hay una Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública de acuerdo al ROC del 2018. Hay una dirección que ve todas estas direcciones y entra la Dirección de Promoción de Salud, entra la Dirección de Salud Mental, son direcciones como tiene el mismo nivel que la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas. Entonces, vemos todas estas direcciones, ¿no? Que hablan mira, también la Dirección de Pueblos Indígenas y Comunitarios, que también está enfocado a lo que es comunidad, ¿no? El cuidado del curso de vida y cuidado integral, intervenciones de cuidado integral, ¿no? No solamente están viendo las enfermedades, sino están viendo
las que tienen que ver por el tema preventivo y población para cubrir ese requerimiento como salud, ¿no? Muy bien. Vayamos a las preguntas, a ver, chicos. ¿Cuáles son las etapas de los ciclos de las políticas dentro de las funciones esenciales en salud pública? A ver, vamos a ver. Yo les doy las alternativas, ustedes me dicen cuáles. Sí. Evaluación y desarrollo de políticas, acceso, evaluación y desarrollo de políticas. Ay, sí, era hasta la de. Es esta, ¿no? Evaluación, desarrollo de políticas, asignación de recursos y accesos. Ok. ¿Cuántas, los FEPS son bajo el marco para las políticas de salud integrados según la OMS? ¿Cuántas? 11, 10, 13 o 4. En ese círculo de las 4 que hemos visto, de eh, coordinación, acceso, políticas, cuántas funciones tenían? ¿Cuántas? De las 4, ¿salían en cuántas? A ver, veo acá. 10, 10. ¿Alguien piensa distinto a Catherine? Ahí está, Silvana dice 11. Muy bien. 11, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de la atención primaria en salud? Justicia social, equidad, solidaridad y participación. Equidad, solidaridad y participación, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? La B. Muy bien. Ok, muy bien. Espero realmente pueden coger los enlaces que les dejo ahí en el PPT para que puedan reforzar. La única recomendación que les puedo dar, lean bien, denle un repasado. Creo que el tema de salud pública, si lo entienden bien, ustedes pueden abarcar mucho. Como conocimiento, la historia de Snow es nacimiento de la epidemiología, los que han estudiado epidemiología. Es la base, porque los que no hacen epidemiología y no saben lo que es Snow, es importante. Si ya han llevado en el pregrado epidemiología y no les han hablado de Snow, es básico, tienen que hablarles de Snow. Ujú. Muy bien, entonces, no sé si tienen preguntas adicionales, por favor, pueden levantar su manito, escribir por el chat. ¿Tienen? ¿Ya no? No pueden activar su micrófono si desean. Ok, creo que no hay preguntas, no sé si durmieron, no sé dónde están. Nadie contestó, vi a 2 personas interactuar por el chat, a las demás no. ¿Estuvo muy claro o no se entendió? Carlos Mendoza, gracias, y Lorena, que han estado participando. Creo que se cerró la sesión, ya alguien, 2 más por ahí estaban participando. Muy bien, entonces terminamos la sesión. Si es que no tienen más preguntas, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero, por el soporte. Tienen para estudiar. Ahí les comparto las. Doctora. Ok, muy bien. Repasen. Chao, que les vaya súper. Adiós.